Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a tener el canto número 205, Lluvias de Gracia. Estoy esperando que ponga, hermano, el canto Lluvias de Gracia, canto número 205. Cantemos. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones con gran fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a traer el canto 170, hermanos. Oh, cuánto amo a Cristo. Número 170, oh, cuánto amo a Cristo. Después de este canto le damos el lugar a nuestro hermano Domingo, que estaremos participando de la comunión, los que no han participado. Canto número 170. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar, cuán grandes penas él sufrió, cuán mi alma rescatar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, cuánto amo a Cristo, porque antes
Buenas tardes tengan cada uno de ustedes hoy en esta ocasión. Para ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live, le damos las gracias nuevamente porque están con nosotros listos y preparados para poder estudiar o continuar el estudio que hemos estado estudiando ya hace tiempo atrás. Queremos volver a invitarles para que vengan y estén con nosotros. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Todos son bienvenidos. Muy bien, hoy en esta tarde vamos a terminar con la parábola del sembrador. En los domingos por la tarde hemos estado estudiando concerniente a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta este momento hemos visto solamente una de ellas, que es la parábola del sembrador. Ya hemos visto que la palabra de Dios nos ha enseñado en esta parábola que existe un sembrador, el cual sabemos bien que es nuestro Señor Jesucristo, Dios, porque Él es el que ha dado la palabra. Y por lo tanto entendemos también que todos nosotros, quienes anunciamos la palabra de Dios, pues somos también sembradores, porque se nos ha encargado la palabra de Dios para que la podamos enseñar a las personas quienes necesitan que ser enseñados. Y miramos nosotros que la palabra de Dios tiene que ser enseñada no solamente a las personas que no han obedecido el Evangelio. Esto es nuestro deber. Empezamos con Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante, que sabemos bien que ahí se le está enseñando a los apóstoles que ellos son aquellos los cuales fueron encomendados de salir y de enseñar la palabra de Dios, las buenas nuevas. Se vuelve a repetir este mandamiento en Hechos capítulo 1 y versículo 8 a los apóstoles. A la iglesia, pues sabemos también que hay textos, tal como Efesios capítulo 3 y versículo 10, en donde se nos enseña que nosotros debemos de enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, en donde se nos enseña quiénes somos y responsabilidad nuestra de enseñar también la multiforme sabiduría de Dios. Y no solamente nosotros tenemos que enseñar a la gente que no ha obedecido a Cristo Jesús, pero también somos nosotros personas que hemos sido llamados por Dios para ser maestros, hermanos. En Hebreos capítulo 5 y versículo 11 al 14, ahí le está hablando a personas que ya son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y la Escritura dice que nosotros ya deberíamos de ser maestros, aún todavía no llegamos o ellos no habían llegado a esa capacidad. Nosotros hemos sido puestos en el cuerpo para que podamos enseñar unos a otros. Y claro que yo sé bien que hay muchas cosas entre medio que algunas personas, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, dicen que pues por esta razón no enseño. El versículo que más se usa, ¿verdad?, en favor a ellos, a lo que ellos piensan, es Santiago capítulo 3 y versículo 1, que no deberéis muchos de ser maestros. y lo usan, ¿verdad?, para defenderse de que no son maestros, porque pues la Biblia dice que no muchos deben de ser maestros. Pero la realidad es de que nosotros, si aprendemos de la palabra del Señor, no podemos detener en nuestra mente, en nuestro corazón, aquello lo cual se ha sembrado. Estamos en la misma situación que Jeremías. ¿Recuerdan Jeremías capítulo 20? Jeremías capítulo 20 dice que trató de supresar la palabra de Dios en su mente, en su corazón. Es decir, ya no quiso enseñarla. Porque pobre Jeremías, ¿verdad?, que le llaman el profeta llorón, porque él pasó con muchos problemas y decidió en sí mismo ya no predicar, ya no enseñar por causa de eso. Pero él dice, no puedo detener la palabra de Dios
sino que tengo que expresarla, tengo que predicarla, tengo que enseñarla. Y cuando usted y yo nos venimos a saturar nuestras mentes, como dice Pablo en Colosenses 3:16, nuestras mentes, nuestros corazones con la palabra de Dios, pues no nos podemos quedar callados, hermanos. Necesitamos que enseñar, necesitamos que usar aquello lo cual Dios nos ha puesto en nuestra mente y corazón. Y claro, ¿verdad? Que el texto ahí está, que no muchos sean maestros. Y la razón por eso, ¿verdad? Es que, pues, cuando uno es maestro, como que todo ojo está mirándolo a él o a ella, ¿verdad? Ya cuando es maestra en su respectiva área dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y por lo tanto, como que ya somos juzgados un poco más que los demás porque pues ya sabes, ya entiendes, ya debes de actuar diferente. Bueno, la parábola del sembrador nos está hablando precisamente de eso, de que la palabra de Dios se predica y se enseña, y yo lo estoy mirando la perspectiva de nosotros los cristianos, que cuando se enseña la palabra de Dios, ya sea por medio de clase, por medio de predicación, por lo que sea, ¿a qué tipo de corazón llega esta palabra? ¿Será usted, seré yo, aquellos los cuales estamos juntos en el camino? Que la palabra llega a aquellos que están junto al camino, o la palabra llega, ¿verdad?, a ese lugar. Si acaso usted es este tipo de persona, Satanás muy fácil lo viene a zarandear y lo viene a desviar de su propósito. Segundo, ¿será usted, seré yo, aquel o aquella a quien la palabra de Dios llega? Es decir, llega al campo de piedras. Ya leímos y estudiamos concerniente a eso. Seremos nosotros aquellos los cuales la palabra llega y se refiere a los espinos. Ya estudiamos eso la semana pasada. O seremos nosotros aquellos los cuales llega la palabra y lo que Dios dice aquí a la buena tierra. Es lo que vamos a ver hoy en esta tarde. Cuando la palabra de Dios llega a la persona y da tres aspectos de esta persona, ¿verdad? Lo voy a poner aquí porque ahorita voy a hacer. Aquel que dice, bueno, aquí está la palabra oír, aunque esta es la palabra griega, oír. Pero dice aquel que tiene un corazón, ¿qué? Recto, ¿verdad? ¿Cómo dice el texto? Lucas capítulo 8 es el texto que voy a usar, pero está en Mateo capítulo 13. Si acaso usted voltea a Mateo capítulo 13, ahí también se habla de la misma parábola. Y ahí puede usted leer Mateo capítulo 13 y versículo 8. Mateo capítulo 13 y versículo 23. Son los versículos que vamos a estar estudiando. Y luego vamos a Marcos capítulo 4. Y también miramos que en Marcos capítulo 4 y versículo 8 habla de lo que vamos a estudiar. Y también versículo 20. Pero vuelvo a repetir, yo voy a usar el texto de Lucas capítulo 8 y versículo 8 habla de la parábola y el versículo 15 ya de la explicación de nuestro Señor Jesucristo. Y note lo que dice el versículo 15, Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Aquí está al revés, ¿verdad? Le puse recto, pero aquí le pongo bueno. Estos son los que vienen a retener. Estos son los que vienen a dar fruto. Tres características de esta persona que oyen. Y claro, oír, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y recuerde que la semana pasada estuvimos viendo
tres aspectos o tres maneras en cómo los lexicógrafos definen esta palabra. Por ejemplo, miramos nosotros que se define el escuchar generalmente. Es decir, uno escucha, alguien habla, escucho, pero no hay ninguna acción de mi parte, solamente oigo lo que se está diciendo. Un ejemplo de esto puede ser Mateo capítulo 12, versículo 19, en donde vemos nosotros el uso de esta palabra en estos términos. Lo pone aquí, Mateo 12, 19. El segundo, ¿verdad?, es con entendimiento. Entendimiento. Esto es Juan capítulo 8 y versículo 43. Ahí se usa. Noten cómo Jesucristo usa esta palabra, la viene a definir. Bueno, vamos a ese texto. Juan capítulo 8 y versículo 43. Y note lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículo 43 dice, ¿por qué no entendites mi lenguaje? Aquí Jesucristo ya está interpretando la palabra que usó, porque la palabra que usa dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Esa es la palabra oír, escuchar, pero noten cómo la interpreta él. Jesucristo la interpreta en forma de entendimiento. Es decir, se predicó, se enseñó, pero llega uno al punto de entenderla. Se da cuenta qué es lo que se refiere, qué es el compromiso que yo, el que voy a escuchar, tengo concerniente a lo que he escuchado. Y esto es lo que Jesucristo está averiguando aquí. Tercero, miramos nosotros que esta palabra se refiere en forma de energía. Y esto lo miramos en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 3. La palabra energía, noten cómo Pablo la usa y la define en primera a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13. Primera a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, ahí está el proceso, que oíste de nosotros, la cual recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Noten, recibieron la palabra, la escucharon, pero aquí el apóstol Pablo dice que vino a producir energía. La palabra actuar, la palabra griega es la palabra energía. Entonces, eso quiere decir que no solamente escuchó, aquí está el proceso, no solamente escuchó, la entendió, pero vino a producir fruto. Y esto es lo que miramos allá, vino a producir energía en la persona. Entonces, en esta ocasión estamos concentrando en este aspecto aquí, en la energía, en lo que viene a producir el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Ya vimos lo demás, en cómo el resto de la parábola nos enseña que hay cristianos que oyen pero no actúan. Hay cristianos que entienden pero deciden en sí mismos no hacer lo que han entendido. Recuerde que todos nosotros tenemos un libre albedrío. Dios no nos va a forzar, ni nuestros propios ancianos nos pueden forzar, ni yo como predicador puedo forzarles a ustedes. Yo simplemente cumplo con mi propósito de enseñarles. Y ya para allá, si usted hace lo que tiene que hacer, bien, ya entra en un compromiso con Dios, no conmigo. Yo cumplo con mi deber. Bueno, y esto es lo que miramos en las primeras tres tierras. ¿Ok? Pero estamos hablando ya de la última tierra y estamos hablando del cristiano que tiene un buen corazón, de un bueno y recto corazón. Entonces ya vamos al cristiano.
Y claro que todo esto, ¿verdad?, es producido por algo. ¿Ok? No es mi intención de hablar qué es lo que produce esto en el cristiano. Sería en otra ocasión. Yo solamente quiero expandir en lo que Jesucristo nos está hablando. Bueno, ¿qué quiere decir un corazón recto? Un corazón bueno y recto. ¿A qué se está refiriendo? Recuerden, es de escuchar la palabra. Entonces se está refiriendo, ¿verdad?, a una disposición del oidor. Y lo quiero poner de esta manera. Aquí está el orador número 1. Aquí está el orador número 2. Aquí está el que escucha, el que viene a oír. Y le puedo poner ahí yo, o le puede poner usted ahí yo. Somos cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces, estamos explicando el carácter bueno y corazón recto. ¿Qué es lo que significa? Nosotros todos los días, hermanos, somos saturados, bombardeados por lo que se nos enseña. Usted cuando me están dando instrucciones atrás. Usted cuando se levanta en la mañana, ¿verdad? Quizás los venga a despertar el radio, ya comienza a oír. Ya está el orador, ¿verdad?, enseñándole, instruyéndole, ya sea por medio de canción, ya sea por medio de anuncios, o quizás tenga el televisor, su despertador, y lo tiene en un canal de noticias, y lo primero que sale, ¿verdad?, el noticiero. Ya lo están bombardeando. Pero miramos nosotros, ¿verdad?, que no solamente esto es el orador, sino que también puede escuchar otro. Puede ser la esposa, puede ser el esposo, puede ser, etcétera. Pero tenemos una obligación. Entonces, la persona que se encuentra en este lugar, en esta tierra, tierra buena, es una persona que escucha, pero no tiene el proceso que viene al filtrar todo lo que escucha, todo lo que oye, para poder llegar a este punto. Porque recuerda, si llega a este punto y produce energía lo que escucha, entonces puede ser para bien y puede ser para el mal. Todo depende. Entonces hay un proceso que tiene que pasar quien escucha. Y esto lo miramos nosotros en Deuteronomios capítulo 13 y versículo 14. También lo miramos en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 17 y versículo 11. Note lo que dice Deuteronomios capítulo 13 y versículo 14. En Deuteronomios capítulo 13 y versículo 14, la palabra del Señor nos enseña, y claro que aquí está hablando de los jueces que se vinieron a elegir en aquel entonces. Capítulo 1 de Deuteronomios nos habla que se establecieron jueces. Éxodo capítulo 18 nos habla que Jetro le da consejos a Moisés para que él venga a construir o venga a establecer jueces, personas que puedan juzgar casos. De esto estamos hablando. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 14 dice lo siguiente: tú inquirarás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti. Claro que aquí en Deuteronomios capítulo 13 está hablando de los falsos profetas, de los falsos maestros, de aquellos quienes les enseñaban equivocadamente y les está enseñando cómo traten con ellos. Pero aquí hay tres palabras muy importantes que se refieren a un corazón bueno, a un corazón recto. Y lo mismo que dice Hechos capítulo 17, versículo 11. Ahorita vamos a regresar a este mismo versículo, pero vamos a leer Hechos capítulo 17 y versículo 11. En Hechos capítulo 17, versículo 11 dice: y estos eran más nobles
que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver para ver si estas cosas eran así. Claro, ¿verdad? Que está hablando de los hermanos en Berea. Y está diciendo que estos hermanos en Berea eran más preparados, más listos. Eran personas de un corazón recto, de un corazón bueno. ¿Y qué era lo que separaba a estos hermanos de los hermanos de Tesalónica? Y es precisamente esto, que regresamos a Deuteronomios capítulo 13, versículo 14, que dice, noten aquí hay 3 palabras. Y esto es examinar, inquirir y averiguar. ¿Hace usted eso cuando yo le estoy enseñando y predicando, hermanos? Tiene su tableta ahí, está apuntando todo y cuando va a casa lo vuelve a leer, lo vuelve a estudiar y me examina a ver si acaso lo que yo he enseñado, lo que yo he dicho, está de acuerdo a la palabra del Señor. La palabra examinar quiere decir que está tratando de ver si acaso hay falsedad o verdad en lo que se dijo. En otras palabras, yo expreso versículos de la Biblia, pero no todo lo que digo son versículos de la Biblia, sino que estoy explicando, estoy interpretando. Ese es mi trabajo, ese es mi deber como maestro, de interpretar. Y en las muchas palabras, dice Proverbios capítulo 13, ¿verdad? ¿Hay qué? Hay pecado. Muchas las veces a lo mejor digo algo que no debo de decir, a lo mejor enseño algo que no debo de enseñar y por lo tanto entonces ya me pueden corregir. Y yo debo de tener una actitud, una humildad para poder aceptar la corrección. Esto es lo que una persona recta y buena hace con lo que escucha, ya sea lo que venga de aquí, de este orador, lo que venga de acá, de este orador. Y claro, ¿verdad? El estándar o la norma es la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta, es la verdad. La palabra de Dios, dice Salmo 19, 7, es verdad. No hay, Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, no hay ningún error en ella. Es limpia, es clara. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto es lo que tiene que hacer, examinar. En ocasiones yo miro hacia la audiencia y hay unos que están así, no están examinando, se están quedando dormidos. Solo que entonces es muy fácil, ya cuando la mente entra en ese estado, hermano, ya sí están oyendo, pero están oyendo nomás murmuración. Ya no está entrando en el cerebro y está siendo entendida. Por eso Pablo dice, ustedes son tardos, ¿qué? Para oír. La mente ya está en ese estado. Bueno, se tiene que entender, tiene que examinar. Segundo, tiene que uno inquirir. Esta palabra aquí demuestra, ¿verdad?, preguntas. Preguntas. Y a este paso se le llama, en inglés es critical thinking, en español, pensamiento crítico. Tratas de sacar, ¿verdad?, toda la información para ver si acaso, si yo llego a la conclusión que es verdad, entonces lo voy a sustentar con esto, con preguntas. La hermana Diana sabe, trabajó en el Journalism, ¿verdad, hermana? Usted sabe. No voy a poner un artículo falso, ¿verdad? Averiguar, esta palabra, hermanos, es la palabra debate. Proverbios capítulo 25, versículo 9, dice, debatir tu causa con tu hermano. Y es la palabra que se encuentra. Debatir simplemente quiere decir poner en discusión.
poner en discusión. Muchos de nosotros pensamos que debatir, bueno, no es bueno, pero el debatir es bueno porque se pone en discusión. Queremos llegar, queremos averiguar lo que es falso y lo que es verdad. Entonces, una persona que se encuentre en este estado, hablando del sembrador, en tierra buena, es uno que va a hacer todo esto. Cada vez que se predique del púlpito, cada vez que se enseñe de aquí, nosotros vamos a hacer lo mismo. Porque no nomás porque somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, quiere decir que tenemos toda la verdad. Es decir, que vamos a enseñar la verdad, porque la verdad la tenemos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 dice que la iglesia de Cristo es el baluarte y la columna, ¿qué? De la verdad. Dios ha depositado su verdad ¿en quién? En su iglesia. La iglesia de Cristo, no en las denominaciones. Solo que entonces uno tiene que investigar todo eso. Este es el primer punto que miramos ahí. Pregunta, comentario. Sí, hermano. Ahorita decía usted que el debate es bueno. El debate es bueno porque es una pregunta que voy a hacer. Ahí se sabe si porque el debate tiene que ser con dos personas, ¿verdad? Entonces, uno de los dos tiene que estar equivocado. Para eso es el debate. Pero es mi pregunta. Sí. Porque recuerden que en un debate está el orador número 1, el orador número 2. Uno que está afirmando y uno que está negando la afirmación. Hay varias sesiones del debate y primeramente va el que afirma. Se firma un papel, ¿verdad? Yo afirmo, yo niego que lo que tú dices es lo que la Biblia enseña. Entonces se voltean las cartas, ¿verdad? Y entonces el que niega, ¿verdad? Presenta su negación y el orador número 1 lo firma. ¿Pero para qué? Para que el que venga a escuchar. Estos que van a debatir, hermanos, usualmente no van a cambiar de opinión. ¿Entendemos? Van a quedar con la de él. Pero al que se está tratando de llegar es a quién? Al que está escuchando. ¿Qué tantas veces se ha tenido debates la iglesia de Cristo Predicadores con la iglesia tal fulana, ¿verdad? Y quien viene a convertirse son los que escuchan porque entendieron, llegan al punto aquí de ¿verdad? La palabra produce energía. Entonces, esto es, pero tenemos que pasar por este proceso. Tenemos que examinar, inquirir y averiguar. ¿Ok? ¿Alguien más? Por eso digo, ¿verdad? Eso ya es lo que se mira de aquí y de aquí, en lo que está entre medio, lo que produce esto. Y es lo que dije que no íbamos a estudiar eso porque pues se nos lleva tiempo, ¿verdad? Claro que podemos tener otras 2 o 3 semanas estudiando nomás este punto, pero que todavía hay toda esa información. Y aquí puede ir Esdras capítulo 7, versículo 10. Muy bien, la preparación. También puede ir 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, en donde dice que la persona es nutrida en la palabra de la fe, en la buena doctrina. Solo que todo eso va aquí, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Retén la forma sana de la doctrina. Solo que hay muchos versículos que podemos usar. Gracias, hermano. Hermano Nordo. Así es. Y recuerden que la palabra corazón, la palabra cardía, es la palabra griega, no está refiriendo a esta pompita, está refiriendo a la facultad de razonamiento. Cría en mí, Señor, una mente lista, preparada. Cría en mí, Señor, algo que yo pueda ver con claridad. Está hablando de la mente.
Entonces, a esto es lo que se está tratando. ¿Y cómo llegamos a este punto? Pues hay un proceso. Todo esto viene a aclarar nuestra mente, viene a quitar la duda, el engaño, todo lo viene a quitar y nos viene a preparar. Y ya cuando tenemos este proceso, hermanos, bien, y lo hacemos, ¿verdad? Se nos hace fácil, al principio se nos va a hacer difícil. Y si acaso usted no tiene conocimiento de la palabra del Señor, más difícil va a ser. Más difícil. Cualquier persona falsa lo calla. Porque ellos regresan con algo, ¿verdad? Y usted tiene que estar listo para regresar también. Y esto cae en este punto. Venir a averiguar en la discusión. Y recuerde que la palabra, ¿qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 8? Contra la verdad no se puede. Contra la verdad no se puede. No importa quién sea, puede ser el presidente, puede ser el hombre más intelectual, puede ser una persona que tenga su doctorado, y si usted conoce bien la Biblia y la puede usar correctamente y la puede enseñar correctamente, ese doctor, en lo que sea su doctorado, va a quedar avergonzado, porque no puede en contra de la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Pablo, que la sabiduría de Dios empieza, ¿de dónde? En donde el hombre llega hasta su intelecto, de ahí empieza la sabiduría de Dios. Muy bien. Debe de ser uno que viene a retener, porque ya el tiempo se me está acabando, hermano. Retener la palabra. Y aquí es donde está un poquito, bueno, digo yo difícil, no es imposible, hermano. Retener. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. Está hablando a la gente del Antiguo Testamento, pero también se puede aplicar a nosotros, los cristianos. Hebreos capítulo 4 y versículo 2. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Nosotros somos los cristianos. A ellos se refiere a la gente del Antiguo Testamento. Pero no les provechó el oír, otra vez, la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fracasó el pueblo de Dios porque no hubo retenimiento. No hubo retenimiento. Es decir, no se vino a sembrar en el corazón, en la vida de uno. Bueno, regresamos a lo que dice Santiago capítulo 1. Solamente fueron oidores. Y noten en cómo Santiago presenta a una persona que es solamente oidor, pero no retenedor de la palabra. No uno que viene a hacerla. Dice, es como una persona que viene y se mira en el espejo. No está hablando de usted, hermano Álvarez, ¿ok? Se mira, se mira en el espejo. Y luego se va del espejo, ¿verdad? Y se olvida quién es, cómo se mira y todo. Así lo compara, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que tiene que haber un retenimiento de la palabra. Y para que haya retenimiento, tiene que ver ¿qué? Pues claro que tiene que ver fruto. Y aquí es donde viene ya, brincamos rápidamente de aquí a acá, ¿verdad? Porque quiero gastar más tiempo aquí. En el fruto es en donde se va a ver estos dos puntos. El fruto que uno produce. Déjeme hacer una pregunta. ¿Qué es el fruto que usted produce en la iglesia? Estamos hablando, ¿verdad? Cuando hablo de fruto, ¿verdad? Estoy hablando de servicio. Recuerden unos versículos. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice la palabra del Señor lo siguiente. 1 de Pedro 2, 5 dice, vosotros también como piedras vivas, le está hablando al cristiano, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pregunto nuevamente, ¿cuál es, Edilfonso, tus sacrificios espirituales aceptables ante Dios? ¿Cuáles son, hermano, hermana mío, tus sacrificios espirituales aceptables ante Dios? Bueno, cantamos, participamos en la cena del Señor, damos de nuestra ofrenda, son sacrificios, ¿verdad? Pero ¿serán esos los únicos sacrificios? ¿13 qué? Pues por ahí iba, pero ya me ganó el hermano. Entonces, esos son sacrificios, esos son frutos. Vamos a leer estos textos, Efesios 13 y versículo 15, perdón, Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre. Y luego el versículo 16, ¿verdad? Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Solo que entonces hay muchos frutos que, pues para algunos son sacrificios, ¿verdad? No hemos recibido entrenamiento en este campo, solo que lo estamos ofreciendo, pero se me lleva un poco de dificultad porque, número uno, no lo sé muy bien. Por ejemplo, estamos aprendiendo los cantos y se nos lleva un poquito de dificultad porque no lo sabemos bien. Hay hermanos que vienen a dirigir cantos aquí que tampoco saben todavía bien en cómo dirigir un canto, pero se atreven a dirigirlo para que nosotros también lo vengamos a aprender. Ese es un sacrificio que están haciendo, que no es así. Hay hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de la ofrenda, hay ocasiones cuando durante la semana, pues Dios vino a proveer muy poca sustancia, pero como quiera nos quedamos con lo que le hemos prometido a Él, que es las primicias, lo primero, ¿verdad? Se lo damos a Dios. Eso es sacrificio. ¿Que no es así? Se me están calentando los oídos, hermano. Alguien está hablando de mí. Hermana. Por eso digo, ¿verdad? La vida cristiana es un sacrificio hacia Dios. Sí. Porque lo tenemos que obtener de varias cosas. El mundo tiene mucho que ofrecernos, pero nos abstenemos. Y claro que ya hemos visto, ¿verdad?, las tres avenidas: los afanes, las riquezas y los placeres. Estas tres avenidas, hermano, tienen mucho que ofrecernos a nosotros. Y por eso es que a la gente le gusta mucho más eso, porque en la iglesia todo está bien aburrido. Está bien aburrido. ¿Qué quiere decir los servicios? Está aburrido. Mejor vamos allá, acá o allá, y ya comenzamos a entrar a los afanes, a las riquezas y a los placeres. Solo que la vida cristiana, ¿verdad?, es una vida de sacrificios, de frutos. Y claro, ¿verdad?, que no tenemos tiempo para enumerar todos los frutos, pero tenemos que dar frutos. Mire lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Colosenses capítulo 1 y vamos a empezar el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Queda con lo que acabamos de hablar.
¿Y para qué? Aquí es la razón en por qué debemos de estar en el estado que habla el versículo 9. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, ¿verdad?, que ellos tienen que llegar a ese punto. Nos dice a nosotros que tenemos que llegar a ese punto, versículo 9, para que andemos dignos del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda área de nuestra vida. Y es lo que tenemos que hacer. Solo que entonces, este grupo de personas que escucharon la palabra de Dios, y hablando de la parábola del sembrador, ya para terminar, dice que son personas buenas, buena tierra. Pero noten las características de esta buena tierra. Corazón bueno, recto, retenedor de la palabra y también uno que viene a dar fruto. Y este tipo de personas, hermano, no le tiene uno que estar pidiendo, sino que ellos solos ofrecen. Estas personas son las que miran una necesidad y no espera que se le digan, sino que ellos cumplen con aquello lo cual se necesita, porque saben bien que es, pues que es obligación nuestra de querer hacer las cosas. Una iglesia tiene necesidades, una iglesia tiene necesidades de que nosotros vengamos a producir frutos y no espera a Dios que vengan a decirnos, sino que uno esté listo y preparado. Y regresa a lo que dice Isaías. Ahí está un buen ejemplo. Anda Dios buscando. Isaías dice, heme aquí, Señor, mándame a mí. Isaías capítulo 6. Cuando el Señor anduvo buscando en el pueblo de Dios, en Israel, personas que pudieran pararse firmes ante la maldad que se había desarrollado en aquel entonces. Parece que es Ezequiel capítulo 22 y versículo 30, no estoy seguro, ¿verdad? Pero parece que es el versículo donde dice el Señor, anduve buscando por todo lado en Jerusalén, en toda calle, y nunca pude encontrar o hallar a alguien que se parara en las brechas. Es decir, no pude encontrar a una persona sólida, verdadera, que se pudiera mantener firme en lo que yo he dicho. Porque todos están corrompidos. Y espero, ¿verdad?, que no venga el Señor a decir de nosotros lo mismo. Porque nosotros deberemos estar listos y preparados. Igual como Isaías, heme aquí, Señor. ¿Epi? Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Hemos entrado al cuerpo de Cristo Jesús para trabajar, hermano. No para dar porras, ¿verdad? Sino para trabajar. Hermano, ¿no es? Comentario, hermano. Hay dos cosas. Muchas veces se quiere uno justificar el no servirle al Señor en su obra, porque dice, si aquel no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo?
o muchas veces uno mismo hace que el hermano se enfríe, empezándole a meter cosas a la cabeza, consejos de que no, si aquel no lo hace, ¿para qué lo haces tú? Si aquel no lo hace, ¿para qué lo haces? Cuando uno siente la satisfacción y el amor, cuando uno siente esa satisfacción de servirle al Señor, es cuando uno ya empieza a tener un crecimiento espiritual. Cuando uno no siente el amor ni mira las necesidades de la iglesia, entonces estamos todavía niños, todavía no hemos crecido, todavía no hemos madurado espiritualmente. Y esos son dos puntos que nosotros podemos entender qué tan maduros estamos en la obra de Dios. ¿Le servimos con amor? ¿Buscamos la manera de servirle con amor? ¿O nos estamos creyendo que porque el otro no lo hace, yo tampoco? Entonces ahí no hay otra manera de poderse examinar uno mismo. Así es. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo 23 en adelante? Que lo que hacemos nosotros no es para agradar ¿a quién? A los hombres, sino a Dios. Recuerde que todo lo que hacemos se lo hacemos a Dios. De Él vamos a recibir la alabanza. De Él vamos a recibir aquello lo cual necesitamos que escuchar. Venir, entrar, buen siervo mío, al reino que he preparado de la fundación del mundo. Y claro que va en línea a lo que el hermano acaba de decir, ¿verdad? Nosotros estamos para servir a nuestro Señor, no al hombre. Pero eso también, ¿verdad? Nos debe de entender y dar iluminación a nuestra mente, que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque no debemos de bajar nuestra vista al hombre, sino que siempre mantenerla hacia arriba. ¿Qué pasó cuando Pedro bajó su vista y comenzó a mirar el agua? Se comenzó a hundir. Pero mientras que mantuvo su vista en Jesucristo, caminó sobre el agua. Cuando nosotros bajamos nuestra vista y comenzamos a mirar al hombre, comenzamos a fracasar. Pero mientras mantengamos nuestra vista al Señor, jamás vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Porque vamos a seguir lo que Él nos ha dicho siempre que hagamos. Ya se me terminó el tiempo. Y en esta ocasión, si acaso hay alguien entre nosotros que esté sujeto a la invitación, que está en pie, si acaso entre nosotros hay personas o personas que aún todavía no han obedecido a Cristo Jesús, le invitamos para que considere bien su estado ante Dios. La Biblia misma lo dice. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino únicamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Y la voluntad del Padre que está en los cielos es de que nosotros obedezcamos a su Hijo. Él claramente lo dijo: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a Él oír. Mateo capítulo 17, versículo 5. Y Jesucristo nos ha dicho que para que nosotros podamos entrar en Él, en Jesucristo, que es el mediador entre Dios y el hombre, 1 Timoteo 2:5, necesitamos que escucharle, necesitamos que arrepentirnos, necesitamos que confesar, necesitamos que ser bautizados para el perdón de los pecados, para que así podamos entrar en Jesucristo. Gálatas 3, 26 y 27. Si usted está dispuesta en hacerlo, le invitamos para que lo haga. Si aún necesita más instrucción sobre estos puntos, estamos listos y preparados para ayudarle. Si acaso usted ha hecho todo esto, pero le ha fallado al Señor, está como aquel hijo que dijo: sí, Señor, yo voy. Y cuando se llegó el tiempo, no fue. Pero el que dijo que no iba a ir, fue el que fue a hacer el trabajo, que el que tuvo la disposición de ir y no fue, no lo hizo. Quizás entre nosotros se encuentren cristianos de esa manera. Han sido bautizados y le han prometido a Dios: sí, yo esto, pero se han enfriado. Los afanes de la vida le han atacado. Las riquezas de este mundo le han suavizado su pensar, su manera de ser. Y quizás los placeres de este mundo, ¿verdad?, ya lo tengan en un punto que realmente no mire las cosas de Dios como se deben de ver.
arregle cuentas con Él. Arregle cuentas con Él antes de que sea demasiado tarde. Para esto es este momento, no para entonar un canto, último canto, no para oírnos cantar, sino que para que usted medite sobre lo que se ha dicho. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a Dios que Dios le ha permitido a nuestro hermano exponer su palabra en esta tarde. Vamos a entonar el canto, hermanos, 167, los que aman al Señor. Canto número 167, los que aman al Señor. Los que aman al Señor, eleven su canción.